Bueno, buenas a todos. Somos alumnos de la carrera de Administración de Empresas y para la materia Taller de Metodología de Investigación presentamos este trabajo que se llama Por la Vida Pharma SRL, que es un estudio que hicimos de dos farmacias ubicadas en San Miguel de Tucumán, la cual comienza cuando el dueño de la farmacia nos comenta acerca de que sentía que había una falta de organización formal dentro de las farmacias. Por lo tanto, o sea, él se enfocó más que nada en que había una falta de un eficiente sistema de control de stock. Y bueno, lo que nosotros pretendíamos es que al tratarse de una empresa familiar, eh, esperábamos proponer un sistema de control interno, la cual no implique costos demasiado elevados. Bueno, para realizar este trabajo, las preguntas de investigación que formulamos para abordar la problemática fueron básicamente, por ejemplo, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo en la farmacia, quiénes son los encargados de estos procedimientos, cuáles son los métodos que se aplican actualmente, cuáles son los riesgos dentro de la farmacia y de qué manera se podrían mejorar. A su vez, como objetivo general, eh, queríamos proponer mejoras en los procesos de la farmacia para mejorar su eficiencia. Y bueno, a su vez, entre algunos de los objetivos específicos, podríamos mencionar que queríamos comprender el contexto de cómo se llevan a cabo estas actividades y bueno, poder también identificar cuáles eran las funciones que tenía cada empleado para así poder proponer una estructura más formal y que bueno, la farmacia pueda desempeñarse de una mejor manera. Muy bien, para la metodología de investigación que nosotros utilizamos en este proyecto, nos inclinamos por un enfoque cualitativo debido a la relevancia de las cuestiones, de los asuntos subjetivos que esto implicaba. Por eso creímos que era el más conveniente. Y nos enfocamos en un estudio de casos, ya que nos tratamos en el caso específico de la farmacia por la vida Pharma SRL. Utilizamos un diseño fenomenológico, ya que lo que teníamos en cuenta eran los actuales procedimientos que se realizaban en la farmacia para poder detectar los puntos débiles y proponer mejoras. Para ello nos servimos de una recolección de datos que se basaron en una observación pasiva con una observación con participación moderada y una entrevista semiestructurada al dueño de la empresa. De la entrevista pudimos recoger información sobre el contexto general en que se movía la empresa y sobre asuntos internos que él nos comentó, entonces ya teníamos una idea general. Y con la observación pudimos detallar cómo se realizó el proceso de compra y venta de mercadería, que era en lo que nosotros estábamos abocados. Para ello utilizamos un muestreo de casos tipos, ya que queríamos riqueza y profundidad en en el caso que nosotros teníamos justo de esta farmacia, y también un muestreo por conveniencia, porque eran los datos a los que teníamos acceso y era un local al que nos había abierto las puertas. Era importante definir distintos conceptos, lo cual consideramos el más importante, el control interno, cual fue el primero que definimos como un sistema de reglas y procedimientos que sirven como marco de referencia a las decisiones. Y definir el control interno nos dimos cuenta que era un proceso bastante grande, estructurado, el cual conllevaba otras definiciones enlazadas, con lo que para que un control interno pueda ser medianamente eficaz, nos llevó también a indagar sobre otras cuestiones como la estructura, y descubrimos que la estructura, según distintos autores, es una distribución formal de los puestos de una organización. Así como nos pasó anteriormente definiendo estructura, nosotros tuvimos que organizar otros conceptos y nos encontramos con el concepto de organigrama, el cual es el que representa la estructura formal de una empresa mediante los entagramas, y este representa los cargos y los niveles de jerarquización. Una vez teniendo definidos los cargos, pudimos utilizar otro concepto como es el de manual de funciones, el cual es una muestra detallada de las funciones que debe realizar cada cargo. Entonces así ya teníamos definidas varias partes de la estructura, lo cual nos ayudaban a construir y mejorar el control interno de la empresa. Nos encontramos con otros conceptos, como por ejemplo el cursograma, que una vez que ya teníamos definidos los puestos, los cargos y sus niveles, el cursograma nos ayudaba a poder definir las tareas que realizaban cada uno de estos cargos y el nivel de detalle de los procesos que se encontraba. Con esto en mente es que realizamos la investigación. Bueno,
Ahora le voy a comentar un poco de lo que fue el proceso de recolección de datos. Básicamente se utilizaron dos tipos de herramientas. En primera medida se utilizó la participación o la observación con participación moderada como medida de inmersión en el campo, donde uno de los investigadores ingresó al local, en este caso la farmacia, y realizó diversas anotaciones. En segunda medida, se utilizó la entrevista en profundidad semiestructurada con el dueño de la farmacia, donde se detallaron algunas medidas en profundidad que el dueño en este caso nos aclaró. Y básicamente de este proceso se pudo resaltar diversas cosas, como ser que no existe una división formal de las funciones, ya que cada operario realiza sin distinción. Sobre el control de stock no se registran ni las entradas ni las salidas de mercadería. En el caso de la pérdida de información estratégica, al no llevar un buen control de stock, no se posee información, tanto acerca de las ventas, ganancias y pérdidas. Y en este caso, la farmacia notamos una ausencia de sistema de gestión integral. Bueno, como comentaba mi compañero anteriormente, actualmente en la farmacia no existe un manual de funciones que describa los cargos y las tareas que cada uno de los empleados debería llevar a cabo. Por eso lo primero que nosotros proponemos sería un organigrama según los circuitos que nosotros fuimos observando, que defina 3 puestos principales, que sería el de vendedor, cajero y personal de depósito. Estos a su vez serían supervisados por el encargado de cada sucursal y luego los encargados serían supervisados por los socios. Digamos, los socios serían los que toman las decisiones finales. Bueno, en este caso tenemos el vendedor que se encargaría de atender a los clientes, resolver todas las dudas que tengan, verificar la existencia del stock, buscar el producto, mantener el orden de los estantes y luego entregar el producto al cliente. En el caso del cajero, al iniciar la jornada, este se va a encargar de controlar el estado en el que está la caja al principio. Luego, durante el día, llevaría un registro de las ventas y de los niveles de stock. Entonces, en caso de que se detecte algún faltante, este sería también el que emite las órdenes de compra. Y también el que conforma la factura, el informe de recepción y el remito del proveedor. Luego, en el caso de cuando ya sea a la hora de cobrar, este sería también el que se encarga de coordinar el método de pago con el cliente y verificar los datos de las obras sociales en caso de que sea necesario. El personal de depósitos es el que se encarga exclusivamente de atender los pedidos de compra del cajero de la mercadería, de recibirla y elaborar el alta del almacén. Luego realizan el informe de recepción y ordenan la mercadería según donde corresponda. Bueno, ahora el circuito de venta inicialmente, o sea, en un principio, es hecho por cualquiera de los empleados. Es decir, como no tiene una función determinada cada uno, cualquier vendedor, que sería como lo llamamos nosotros, puede realizar la venta desde el principio a final. Esto puede llegar a causar muchos robos, como puede ser que no se tenga con seguridad quién es el responsable de una venta fallida, ya sea por un mal cobro, porque el medicamento esté vencido, etc. Entonces lo que nosotros proponemos sería principalmente dividir en las dos funciones del vendedor y el cajero. Bueno, el vendedor atendería al cliente y revisaría en la computadora, en el software que nosotros proponemos, los niveles de stock y la planilla de precio. Luego se lo comunica al cliente y después procedería al depósito a buscar el producto. Entonces se lo comunica al cajero y el cajero luego coordina un método de pago con el cliente. En el caso de que tenga que corroborar los datos de la obra social, lo hace. Y luego le entrega el ticket factura, que luego el vendedor también se le entrega al cliente con el producto. El cajero, cuando finaliza de hacer la compra, todos esos datos los estaría subiendo al software. Es decir, cada venta bajaría del stock el producto y lo sumaría también a la contabilidad para tener un seguimiento más claro de las ventas. Muy bien. En lo que respecta al circuito de compras, actualmente detectamos diversas fallas, como ser que cualquier miembro de la farmacia realiza tanto pedido de la compra como así también del control de la mercadería, el cual es prácticamente nulo, dado que al llegar la misma, solo se firma el remito del proveedor sin un control adecuado. A su vez, todo el proceso se registra mediante comprobantes de forma manual, por lo que proponemos implementar un sistema de gestión que alerte de los faltantes de mercadería en tiempo y forma, realizar una división de tareas en las que solo los dueños encargados de caja realicen las órdenes de compra,
asignar a un empleado en el área de recepción de la mercadería, quien deberá controlar y realizar un informe de recepción, el cual luego los dueños con este informe, la factura del proveedor, la orden de compra y el remito realizarían una conformación y, de ser necesario, el reclamo pertinente a los proveedores. Realizando el proceso de esta manera, se disminuyen los riesgos de pérdidas, hurtos de la mercadería, se logra llevar un correcto control del stock y de los medicamentos que ingresan, se estructura el control interno y se dividen las tareas entre los empleados. Muy bien. Como ya detallaron previamente mis compañeros, nos enfocamos en el proceso de venta y compra de mercadería, siguiendo una serie de recomendaciones, tanto de gestión como de control interno, que buscan disminuir los riesgos, como las pérdidas de mercadería, robos, el estrés causado por la sobrecarga de actividades, optimizar los procesos de compra, ventas, control de stock, seguimiento de pagos y obtener información actualizada y útil para la toma de decisiones por medio de la implementación de un sistema de gestión integral que proporcione herramientas adecuadas para que dichos procesos sean eficientes y con la menor cantidad de posibles errores, ¿no es cierto?, que se cometen actualmente. Como también se propone un manual de funciones y un manual de procedimientos que detallan la asignación otorgada a cada empleado de manera que se asuman las responsabilidades pertinentes y donde se especifique el accionar a llevar a cabo en cada puesto. Como así también, en la parte que se refiere a la estructura, los respectivos cursogramas y organigramas para mostrar cómo cambiar la estructura de la farmacia al implementar los cambios que proponemos. Bueno, finalmente, esta sería la bibliografía utilizada, que son libros en general de organización contable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Muchas gracias.